Bienvenidas al webinar donde les presentaré mi nuevo curso online, Mi Camino Fitness. ¿Y por qué se llama así? Porque este curso es una guía en donde vas a paso ir aprendiendo todo lo que necesitas saber para poder crear tu propia rutina de entrenamientos y plan de alimentación. Mi principal objetivo con este curso es que puedas aprender a identificar qué es lo que necesita tu cuerpo, qué no, qué le conviene y qué no, para optimizar tus resultados. Y con este curso vas a lograr tener todos los conocimientos que necesitas para poder transformar tu cuerpo estéticamente, pero por sobre todo tu salud y tu bienestar. Y algo súper importante, quédate hasta el final porque vas a tener un descuento importantísimo para poder adquirir este curso. Pero antes de seguir hablando del tema, quiero dejarles en este webinar muchos conocimientos nuevos. Pero quiero que partamos de la base. Comencemos por el principio y para eso lo que necesitamos hacer es desterrar ciertos mitos, ciertas creencias que nos limitan en el mundo del fitness a la hora de tomar nuestro propio camino. Ya sabemos que en este mundo, en la era de las redes sociales, estamos sobrepasados, saturados de información. Entonces, lo que vamos a hacer en esta capacitación es pasar en limpio algunos temas que pueden llegar a generarnos confusión. Así que les preparé una presentación en donde vamos a hablar sobre los mitos más populares del fitness, los vamos a desterrar y vamos a explicar el porqué y también vamos a hablar un poco sobre los fundamentos principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar nuestra propia rutina para que realmente ésta sea efectiva. Bueno, les vuelvo a dar la bienvenida nuevamente, ahora sí dentro de la presentación. Y bueno, como les dije, aquí, además de hacerles un resumen súper breve de lo que necesitamos tener en cuenta para empezar a armar nuestra rutina de entrenamiento, vamos a comenzar con algunos mitos, ¿sí?, que tenemos como que desterrar, digamos, del fitness. Por lo menos les resumí los más populares, así que comencemos. Bueno, vamos con el primero, que yo creo que ya quedó desmentido, pero nunca está de más volver nuevamente a mencionarlo, que es el de si levanto mucho peso me volveré masculina. Por supuesto que en el curso vamos a tener un apartado muy breve, porque por supuesto, como les digo siempre, esto no es un curso para profesionales, está de hecho súper armado de forma que lo pueda entender cualquiera, porque la idea no es, digamos, dar una cátedra, sino más bien transmitirles conocimientos que se pueda entender de forma práctica, pero también tenemos que conocer un poco el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, no dando una clase de anatomía, pero sí vemos un capítulo específico en el que hablamos sobre lo que vendría a ser hormonas, porque también influyen bastante en lo que es tanto el entrenamiento como la alimentación. Así que bueno, ese tema lo vamos a tocar en profundidad en el curso, pero sí quiero dejarles por aquí la tranquilidad a todas las chicas que lo están viendo, que el peso que uno levante no tiene relación con el desarrollo de la masa muscular. Es decir, cuando nosotros trabajamos con peso, lo que estamos haciendo es, estamos estimulando al músculo porque estamos ejecutando un movimiento con un peso con el cual el cuerpo por ahí no está acostumbrado a realizarlo. Sin embargo, el crecimiento de ese músculo y el desarrollo de ese músculo en cantidad va a depender muchísimo de la genética de cada persona y, por supuesto, de hormonas como la testosterona y la hormona de crecimiento, que particularmente en las mujeres no hay en grandes cantidades. Con lo cual, por ese lado, por favor, chiquis, quédense tranquilas, trabajen con el peso que realmente ustedes sientan el estímulo, que eso vendría a ser lo más importante. Vamos al segundo mito, y este me pasa muy seguido con mis alumnas, debo confesar. Entrenar más es mejor. A ver, no sé si a ustedes les pasa que dicen, bueno, como no sentí que me cansé tanto, o por ejemplo, como el fin de semana me comí de todo, voy a hacer mi rutina, pero voy a hacer una rutina extra, voy a hacer 2 rutinas, o voy a triplicar lo que tengo marcado en la rutina porque quiero quemar más. A veces eso es contraproducente. Hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene un cierto límite en el cual gasta energía. A partir de ese momento lo que estamos haciendo es sobreentrenándonos, ¿sí?, desgastando nuestros músculos. Entonces hay que tener en cuenta que no es más lo que nos haga mejor, sino en que lo que entrenemos sea realmente efectivo. Hay personas que
realmente no tienen disponibilidad para poder entrenar todos los días o no tienen más de una hora y media para poder destinarle al entrenamiento. Entonces, en esos casos, mi principal objetivo es poder planificarle de manera estratégica lo que realmente necesiten y más les funcione en el tiempo puntual que tienen. Otro punto súper importante, a más dolor, más eficiente la rutina. Y esto díganme si no les pasó, que asocian el dolor post-entrenamiento con una rutina eficiente. Debo decirles que esto puede ser verdad como no. Es decir, nosotros cuando realizamos un ejercicio, cuando sobreexigimos, estimulamos nuestros músculos, lo que hacemos es generarle un estrés. Esto también lo vamos a ver en el apartado que tenemos del curso en donde vamos a hablar específicamente en lo que es la hipertrofia muscular, ¿sí? Y lo que vendría a ser importante para hipertrofiar nuestros músculos. Es decir, quiero que crezca mi glúteo, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas puntuales, ¿sí? No es hacer por hacer. Bueno, el estrés que le generamos al músculo puede producirnos ese dolor muscular, ¿sí? Se rompen las fibras musculares y es lo que nos produce en la recuperación a los días siguientes ese dolorcito. Pero a veces también es sinónimo de sobreentrenamiento. A veces también es sinónimo de que entrenamos mal y nos pudimos haber lastimado. Entonces, ojo con esto, porque no quiere decir que una rutina efectiva sea una rutina en la cual al día siguiente tengamos dolor. Por otra parte, también hay personas que tienen más tolerancia a los dolores en todo sentido y bueno, en los musculares también les va a pasar. Y por ahí son personas que entrenaron súper bien y súper eficiente, pero no sienten ese dolor posterior, entonces no tiene relación 100% directa. Bueno, este es muy de TikTok o de Reels de Instagram, que es cómo hacer una sentadilla y cómo no hacerla. Hay miles de videos hoy en día diciendo que tenemos que bajar con la espalda de cierta manera, con la rodilla que no supere la punta de pie, que la supere con una apertura de tantos centímetros. Y la realidad es que no existe una manera específica de hacer la sentadilla. Aquí nos estamos metiendo en lo que es la biomecánica y también tenemos que tener en cuenta que las personas tenemos diferentes grados de movilidad articular. También tenemos diferentes largos en nuestros huesos, ya sea, por ejemplo, en el caso de la sentadilla, de nuestro fémur, también el largo de nuestra columna. Y todo esto va a condicionar en cómo tenemos que hacer nosotros la sentadilla. Sí es importante primero a tener en cuenta, y esto como un consejo extra, es posicionarnos de cierta manera y practicarla para, en lo posible, ver dónde sentimos el trabajo sin peso. Esto nos va a ayudar a poder tener la movilidad que nosotros necesitemos y darnos cuenta, ejecutándola y quizás hasta incluso viéndonos frente a un espejo, cómo podemos hacer o cómo tenemos que ponernos para poder llegar a bajar, digamos, lo más posible sin, por supuesto, encorvar la espalda, sin hacer ningún tipo de desbalance o de movimiento que nos genere molestias o dolores. Y en base a eso nos vamos a ir dando cuenta si quizás por ahí por el largo de nuestra pierna necesitamos abrir un poco más las piernas o cerrarlas un poco más. Nos vamos a dar cuenta qué movilidad tenemos, por ejemplo, ¿no? En nuestra articulación de la cadera, qué movilidad tenemos en nuestra articulación del tobillo y por supuesto, como siempre, mejorar esa movilidad, porque esto nos va a hacer que podamos mejorar mucho más la técnica de la sentadilla en sí, que les digo también como información extra, es muy importante saber que vamos a estar trabajando principalmente el cuádriceps. Obviamente que los glúteos los vamos a trabajar de manera secundaria también, al igual que el resto de los músculos de la pierna, al igual que el abdomen, la espalda, pero tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a trabajar los cuádriceps. Entonces, cómo nos pongamos, cómo no nos pongamos, va a depender muchísimo de nuestra movilidad articular y también de nuestra genética, de cómo es nuestra estructura, de qué largo tenemos de tronco, qué largo tenemos de cuádriceps. Ahora bien, también vamos a seleccionarla siempre y cuando, y volviendo a 2 puntos atrás, que es el de elegir los ejercicios de manera estratégica, la vamos a seleccionar si realmente es estratégica para nosotros. Ahora pasamos al quinto, que es si entreno todos los días tengo mejores resultados y también es un mito.
no por entrenar más días vamos a entrenar mejor. Me pasa muchísimo también esto con mis alumnas que me dicen si quiero entrenar 5 o 6 días por semana. Entonces yo por supuesto que les distribuyo la rutina acorde al tiempo que me piden de entrenamiento, pero por una cuestión o por la otra, que el miércoles no pueden ir, que el jueves se tienen que ir temprano del gym porque no llegan, por cosas de la vida que uno a veces tiene. Hay que tener en cuenta que no somos profesionales ni competidores en donde por ahí esto es nuestro trabajo y necesitamos sí o sí entrenar todos los días y el horario y la cantidad de horas diarias de entrenamiento es prioritario porque, no sé, somos deportistas, por ejemplo, o somos deportistas profesionales. En el caso de la mayoría de la gente común, normal, que tenemos trabajo, estudio, hay mujeres que tienen hijos, que tienen una casa que atender, etcétera, a veces puede pasar que no tengamos o no dispongamos del tiempo que tenemos planificado en la rutina. Entonces eso hace que al fin y al cabo, a lo largo de la semana, estemos entrenando menos. También nos puede pasar que sí hagamos todos los días, pero por ahí la intensidad de la rutina hace que no tengamos la suficiente recuperación entre una sesión y la siguiente. Y esto a la larga nos perjudica. ¿Por qué? Porque yo puedo haber cumplido con los 5 o 6 días de entrenamiento, pero por ahí la intensidad que le puse al no haber estado 100% recuperada entre una sesión y la otra no es la más óptima. Bueno, ahora vamos a algunos que tienen un poquito que ver con la alimentación también, y es para bajar el peso tengo que eliminar los carbohidratos. Pobres los carbohidratos han sido maltratados en este último tiempo un montón. La realidad es que esto tiene mucho que ver con cada profesional. En este caso me refiero a las nutricionistas que pueden llegar a optar por dar dietas un poco más altas o un poco más bajas en carbohidratos, pero sí les puedo dar mi opinión personal con respecto a este tema y sobre mi persona, y es que yo trato de no eliminar ningún macronutriente. Cada macronutriente cumple una función diferente en nuestro organismo. ¿Cuándo se debe quitar un macronutriente? Cuando realmente el cuerpo tiene alguna patología que necesita, por supuesto, quitarlo, ¿no? Por ejemplo, de repente si tengo celiaquía, quizás tengo que eliminar algún alimento que tenga gluten o por ahí todos los alimentos según el grado. Si tengo por ahí alguna intolerancia a la lactosa, tengo que, por supuesto, quitar todos los lácteos. Pero en casos generales no. Y bueno, por supuesto también están los casos por elección personal, como por ejemplo el veganismo o ser vegetarianos. Pero en líneas generales no soy partidaria de eliminar ningún macronutriente. Ahora bien, cuando se refieren a dejar las harinas, por supuesto que lo que estamos hablando es de las harinas refinadas, como por ejemplo el pan blanco, como por ejemplo los fideos, las pizzas, etcétera. Y con eso también es un poco un mito. Por lo general la gente suele dejar absolutamente de comer todo este tipo de comidas, restringirse, quizás limitarse en diferentes salidas, eventos sociales, etcétera, creyendo que el fin de quitar absolutamente las harinas refinadas va a ser la solución definitiva. Por supuesto que quitar las harinas o reducirlas al máximo posible va a ayudar un montón. Esto lo mismo que hacerlo con el azúcar, lo mismo que hacerlo con las gaseosas. Por supuesto que va a ayudar un montón, por supuesto que van a tener una vida mucho más sana. Pero si estamos hablando de condicionarlo a que hay que eliminar las harinas para bajar de peso, realmente esto es un mito, no es así. Se puede bajar de peso consumiendo carbohidratos, por supuesto, y también consumiendo harinas en las medidas justas. El ayuno intermitente me hará bajar de peso. Bueno, en el curso vamos a tener específicamente un apartado en donde les voy a explicar bien el ayuno intermitente. Yo lo he probado realmente y lo que les quiero explicar específicamente de esto es que el ayuno es, digamos, una estrategia más. Puede que a algunas personas le beneficie, puede que a otras personas no, puede que a algunas personas las haga bajar de peso y puede que a otras personas no. Entonces, si lo que querés hacer es bajar de peso, no tomes el ayuno intermitente como algo que sí o sí te va a hacer bajar de peso. Por lo general se lo suele asociar, ya que en el ayuno intermitente estamos consumiendo todos los alimentos en una ventana de cierta cantidad de horas y como se juntan las comidas, por lo general uno tiene menos hambre y en definitiva a lo que es a la larga de todo el día podemos terminar comiendo menos cantidades. Pero si en definitiva hacemos el ayuno intermitente,
y comemos las mismas cantidades que el cuerpo necesita, no se va a producir esto de bajar de peso. Y vamos al último mito. Este me gusta porque también está bastante desterrado ya, pero lo quise agregar porque siempre hay gente que aprende cosas nuevas y es, tengo que tomar mi batido de proteína en cuanto termino de entrenar porque si no perderé masa muscular. Primero quiero aclarar el tema de la proteína, en el cual también les voy a dar un capítulo extra sobre suplementación y sobre suplementación que he probado, ¿sí? No voy a hablarles en el curso sobre productos que no he probado porque no me parece acorde, pero sí hablamos sobre la proteína. Hoy en día hay muchas personas que por ahí están estancadas, no ven resultados y lo primero que me dicen es, Angie, quiero empezar a tomar proteína porque no estoy aumentando masa muscular o porque no estoy bajando de peso. Primero hay que entender que la proteína es un nutriente, ¿sí? El batido de proteína que se hace con el suero de la leche o también hay proteínas veganas que se extraen de legumbres o de granos. Son un alimento más. Está procesado, está hecho en polvo, tiene colorantes, tiene saborizantes, etcétera, pero en definitiva es un alimento, ¿sí? Que tiene sus macros. Entonces, esto no nos va a producir directamente que nosotros aumentemos o que bajemos de peso, ¿sí? Esto lo que va a es hacernos completar quizás los macros en el caso que lo necesitemos. Por otra parte, se puede utilizar como estrategia porque es un alimento que dentro de todo es bastante limpio para casos de personas, por ejemplo, que no consumen carnes y que no llegan a la cantidad de proteína necesaria, o, por ejemplo, para tomar meriendas que sean más saciantes por la cantidad de proteína que aporta el batido. Y esto nos ayuda estratégicamente, pero también este tema de tomarlo automáticamente cuando termino de entrenar estaba muy asociado a que por ahí en los 90 y en los 2000 se decía que había una ventana anabólica en la cual era de media hora y que cuando uno terminaba de entrenar tenía media hora para tomarse el batido de proteína o comer proteína para evitar perder masa muscular o para mejorar nuestros músculos. Esto fue desmentido muchos años después, en donde en realidad lo que se supo es que esta ventana anabólica en realidad no es de media hora, sino que nuestro cuerpo tiene mucho más tiempo, es decir, no es necesario consumir la proteína automáticamente cuando terminamos de entrenar. El cuerpo le lleva días, le lleva semanas distribuir todos los nutrientes, determinar cuando hay sobrantes de alimentos y acumularlos como grasa, utilizarlos para desarrollar los músculos, aumentar los músculos cuando estos están siendo estimulados con el entrenamiento. Así que lo importante, como siempre les digo, es que hagamos un trabajo en conjunto, que la alimentación sea lo más prolija posible, pero sin volvernos locos, sin comer a toda hora, sin quitar o agregar alimentos solamente porque los vemos en internet. Lo importante es que, digamos, podamos mantener en el tiempo una alimentación saludable, un entrenamiento eficiente y, por supuesto, darle al cuerpo el descanso necesario. Bueno, bien, habiendo hablado ya de mitos, ahora vamos a hablar de los pilares fundamentales, como les dije anteriormente, la alimentación, el entrenamiento y el descanso. En el curso vamos a hablar en profundidad de cada uno de ellos, pero como no quiero que se mezcle todo, en el curso lo que hice fue dividirlo específicamente en dos partes, ¿sí? Es decir, el curso va a tener un módulo en el cual vamos a ver toda la parte del entrenamiento y ahí va a estar incluido el descanso. Y después va a haber un módulo en el cual vamos a hablar específicamente de la alimentación. De esta manera va a estar todo mucho, mucho más organizado. Pero bueno, sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta si van a arrancar ahora, es que tienen que tener una concordancia entre estas tres cosas, que son fundamentales, porque entre ellas se complementan. Es decir, si yo me mato entrenando, entreno súper fuerte, pero no me alimento lo suficiente y no descanso, esos músculos van a estar sobreentrenados y después posiblemente podamos terminar lesionándonos o hasta incluso enfermándonos. Si yo, por ejemplo, me alimento súper bien, pero no entreno, en definitiva, nuestros músculos
no van a verse desarrollados. Y tienen que tener en cuenta que el desarrollo muscular no pasa solamente por la estética, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con nuestra salud ósea, con nuestra postura, con evitar dolores, ¿sí? Nosotros tenemos nuestros músculos que son los encargados, más allá de ejecutar los movimientos, de proteger a nuestros huesos. Y por supuesto el descanso lo es todo, porque si nosotros nos alimentamos bien y entrenamos un montón, pero no descansamos, ese cuerpo no se recupera, no va a ser eficiente en el siguiente entrenamiento, como les dije antes. Así que es súper importante que tengan en cuenta estas tres cosas y, como les digo siempre, en un 80-20, ¿sí? Sin volverse locas. Y por último, vamos a ver tres cosas que vamos a tener en cuenta a lo largo de todo el curso. Estas son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a planificar una rutina. Es decir, estamos de cero, decimos, ok, quiero arrancar a armarme mi rutina. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, por supuesto el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Por qué estamos entrenando? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿En qué nos inspiramos? A veces por ahí tenemos un objetivo muy puntual, que es modificar cierta parte de nuestro cuerpo. A veces por ahí no tenemos un objetivo tan puntual y aquí las invito a que se replanteen, que lo bajen a papel y que escriban todas estas cosas porque son las principales que les van a ayudar a darse cuenta el camino que tienen que tomar. Por otra parte, también tenemos el nivel físico, ¿no? Que esto, por supuesto, que es condicionante. A ver, siempre existe la manera en la cual nosotras podamos llegar a cumplir nuestros objetivos, solamente que por ahí a veces vamos a tener que tomar un camino u otro dependiendo de nuestro nivel físico. Y aquí vamos a englobar todo, vamos a englobar la capacidad física. Es decir, si nunca hice nada, si hice actividad aeróbica solamente, si ya tengo conocimientos porque he entrenado mis músculos, si hice algún deporte, entonces ya tengo una base muscular previa. Aquí tenemos nuestra capacidad que nos va a condicionar. Después también tenemos limitaciones de movilidad, como hablábamos antes. A veces por ahí no tenemos la mejor movilidad porque no estamos acostumbradas a trabajarla. Y a veces también tenemos limitaciones de salud, de diferentes enfermedades que podamos llegar a tener. Entonces, este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de planificar nuestra rutina. Y por último, otro punto también importante que es la disponibilidad, y aquí les englobé varias cosas. Es decir, primero, dónde vamos a entrenar, ¿no? Si vamos a entrenar en un gimnasio, si vamos a entrenar en casa, porque esto también nos va a determinar qué elementos tenemos, ¿sí? Y en base a eso vamos a utilizar diferentes estrategias. Ahora también, ¿cuándo voy a entrenar? ¿A qué hora del día tengo mayor disponibilidad para hacerlo? Eso también es importante, que lo bajen a papel, que empiecen a planificarlo. ¿Cuántas horas tengo? ¿Cuántos días tengo? En base a eso va a cambiarlo todo. Así que por eso es súper importante la planificación, es súper importante evaluar cada caso y que las rutinas sean de manera individuales. Bueno, y ahora, antes de cerrar con esta parte, digamos, informativa, les quiero dejar aquí las diapositivas del temario del curso para que puedan ir viendo todo lo que se va a ver por allí. Aquí en la primera parte, como les dije antes, que lo dividí en dos partes, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte del entrenamiento, en donde vamos a ver el camino hacia el fitness en el sentido de qué cosas son importantes, ¿no? Para hacer el clic y empezar, ¿no? Con este estilo de vida fitness, que muchas quieren empezarlo y poder mantenerlo. Vamos a conocer el cuerpo, conocer los músculos, conocer cómo funciona la energía, cómo funciona la grasa. El cómo comenzar a armar la rutina, como les dije, viendo, por supuesto, ¿no? Cosas importantes, como ser el nivel físico, los objetivos, todo eso lo vamos a ver en detalle. Después vamos a empezar a ver diferentes tipos de entrenamiento, vamos a ver todo lo que tiene que ver con fuerza, con resistencia, con hipertrofia. Algo que les quiero aclarar acá, voy a hacer un parate para explicarles que el curso, si bien por supuesto que uno puede tener objetivos a nivel deportivo, a nivel salud, el curso va a estar orientado específicamente a lo que tiene que ver con lo estético, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Después también, bueno, los pilares básicos de la rutina, como les dije antes, tenemos que tener ciertas cosas en cuenta a la hora de armar una rutina. Los ejercicios, cómo elegirlos, para qué son cada ejercicio, cómo distribuirlos en la rutina. Bueno, también les mencioné que íbamos a hablar sobre hormonas, las diferencias que hay en el entrenamiento de hombres y mujeres, cómo armar las progresiones,
cada cuánto, por qué son importantes. Diferentes técnicas que son más avanzadas, es decir, qué pasa cuando nos estancamos, ¿no? ¿Cómo avanzamos? Después vamos a hablar sobre el cansancio, la importancia de descansar, el sobreentrenamiento, el estrés, ¿sí? Que le podemos producir a nuestras articulaciones, a nuestros tendones. Las descargas que son, ya lo vamos a ver, pero son como, digamos, unas rutinas que hacemos para descargar básicamente, como dice la palabra, al cuerpo cuando venimos sometiéndolo a un estrés importante de varios meses de trabajo y necesitamos hacer un parate. Bueno, ¿cómo manipular esas descargas? Porque va a depender muchísimo de cada persona, ¿no? No solamente qué es lo que cada uno necesita, sino también qué es lo que a cada uno le gusta, ¿no? Para que realmente no perdamos la constancia en el entrenamiento. Es decir, a veces no es frenar al 100%. Y después vamos a tener capítulos extra, ¿sí? Complementarios. Vamos a ver un apartado de celulitis y un apartado de actividad cardiovascular. Y después vamos a tener la parte 2, en donde vamos a hablar sobre las bases de la nutrición, donde vamos a conocer sobre nutrientes, macros, micros. Vamos a aprender a contar calorías, a sacar los cálculos, ¿sí? Bien explicados. En internet hay un montón de calculadoras para esto, es decir, pueden no necesitar aprender el cálculo, pero yo creo que nunca está de más aprender a sacar las cuentas solas. Cómo distribuir esos macronutrientes de manera que sea, por supuesto, lo más eficiente, ¿no? Para cada una y cómo crearse un plan de alimentación ustedes mismas sin que les falte nada. Después también vamos a hablar sobre planificación en el caso de lo que vendría a ser las comidas, ¿sí? Hablando de diferentes técnicas como el meal prep, el batch cooking, llevar un planner semanal, ver etiquetas nutricionales, aprender a leer los productos antes de comprarlos y realmente sacarnos, ¿no? El antifaz, sacarnos la máscara y que realmente no nos digan este producto es bueno, es light porque es verde y que realmente sepamos leer los nutrientes y ver si realmente el producto es bueno o no. Y después, bueno, como les dije, vamos a ver técnicas de alimentación, el ayuno intermitente, dieta flexible, dieta keto, ciclado de carbohidratos. Y después van a tener un capítulo extra que es de suplementación básica y otro que aquí no lo puse, pero vamos a hablar sobre técnicas de meditación, mindfulness, que creo que son fundamentales para mejorar también nuestra parte mental que está tan bien conectada con la parte física. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado toda esta información que les di y quiero contarles que esto solamente es el comienzo. Aún nos queda mucho camino por recorrer y espero que lo hagamos juntas en el curso Mi Camino Fitness. Ahora veamos lo siguiente. Puede ser que habiendo probado diferentes entrenamientos, rutinas y diferentes dietas, te hayas preguntado ¿por qué no veo los resultados deseados? Bueno, esto se debe a que no todas las técnicas y estrategias sirven de la misma manera para todo el mundo. Por ello no solamente vamos a explorar la ciencia que hay detrás del fitness, sino que también vamos a implementar y conocer diferentes estrategias que sirven para diferentes casos. Todo esto y mucha información más estará resuelta en aproximadamente las 2 horas que dura la formación. Pero algo fundamental y súper importante que quiero aclararles y es que la misión principal no es solamente informarlas y educarlas, sino también empoderarlas para que puedan tener conocimientos, para que puedan tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo. Y esto déjenme decirle que no es algo que les va a servir solamente para el ahora, no es algo que les va a servir para este mes, el mes que viene quizás, esto es algo que les va a servir para toda la vida. Así que para dar ese primer paso de este camino, las invito a que se inscriban en el curso online y aprovechen un descuento que voy a regalarles exclusivo del 20% off solamente para todas aquellas personas que estén viendo este webinar y que les voy a dejar el link para que puedan sumarse aquí debajo. Estoy más que feliz y emocionada de que puedan comenzar este viaje de transformación para encontrar su mejor versión, una que sea mucho más saludable.